Deja de creer que estás aquí solo para pedir. Y si tu fe en Dios no fuera para mendigar, sino para ser levantado y pasar de pedir a tener voz y autoridad, has pagado cuentas tarde, aguantado falta de respeto en el trabajo y cerrado puertas en oportunidades. No estás solo. Si actúas con fe verás respeto, oportunidades reales, estabilidad en casa y una voz que cuente. Levántate con dignidad y decisión. Me levanto con fe y dignidad. Hoy cambia tu lugar. Deja de pedir y empieza a mandar. Deja de creer que estás aquí solo para pedir. Tu fe no es una limosna espiritual, sino la llave que te introduce al código del temor de Jehová. Una reverencia activa que te saca de la periferia y te pone a gobernar tu vida. Salmo 112 en 1, Reina Valera 1909, dice: Bienaventurado el varón que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleitará en gran manera. Ese versículo es más que una promesa, es el umbral que redefine lo posible cuando tu corazón se alinea con Dios. Me levanto con fe y dignidad. Hoy cambia tu lugar, deja de pedir y empieza a mandar. Cuando hablamos del temor de Jehová, no nos referimos a un miedo servil, sino a una reverencia operativa que altera la frecuencia de tu vida. Quien la integra deja de suplicar en la periferia porque su interioridad se traduce en autoridad espiritual que abre caminos y establece orden. Esa reverencia convierte la oración en mandato fundamentado y la obediencia gozosa en una brújula que atrae respeto y oportunidades. Mira a Salomón. Su reverencia al pedir sabiduría transformó no solo su gobierno, sino el legado de una nación. Su actitud demostró que la humildad reverente y la obediencia renderizan autoridad. Mira a Moisés ante la zarza ardiente. Su temor reverente no lo paralizó, lo comisionó. La presencia de Dios lo equipó para hablar con poder y conducir a todo un pueblo. Esos modelos muestran que la reverencia produce liderazgo y legado. Integrar este código cambia lo cotidiano. Ya no pagarás cuentas desde la ansiedad, sino desde la confianza responsable. No tolerarás la falta de respeto porque la dignidad que proviene de Dios te hará exigir tu lugar. Las puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse cuando actúas con fe alineada a los mandamientos. La fe práctica trae estabilidad en casa, oportunidades reales y una voz que cuenta. Aplica esto con hábitos sencillos y constantes. Detente y ora 5 minutos cada mañana para alinear tus intenciones con Dios. Declara en voz alta: temo y honro a Jehová. Actúo desde su sabiduría. Escribe 3 mandamientos bíblicos y aplícalos hoy en decisiones concretas. Y cuando surjan pensamientos de inferioridad, rehúsalos con la verdad de quién eres en Cristo y la dignidad que Él te dio. Señor, despierta en mí un temor santo que transforme mi pedir en mandato. Que tu presencia reine en mis decisiones, que tus mandamientos sean mi deleite y mi brújula. Que mi vida exprese dignidad, firmeza y autoridad, y que en ti encuentre el poder para gobernar con sabiduría y verdad. Amén. Levántate con dignidad y decisión. La reverencia práctica te posiciona para hablar con autoridad y gobernar las circunstancias, no para mendigar favores. Cuando tu interior está alineado, tu trato con otros cambia. Tus palabras adquieren peso, y tu legado empieza a escribirse con actos firmes de obediencia y fe. ¿Quieres profundizar en estos salmos y transformar tu vida financiera? Descarga el desafío de los salmos de la abundancia en el primer comentario fijado. Únete al reto y empieza hoy a vivir desde el código del temor de Jehová, para pasar de pedir a mandar. Primer comentario fijado. Deja de creer que estás aquí solo para pedir. Tu fe no es una limosna espiritual, sino la llave que te introduce al código del temor de Jehová. Una reverencia activa que te saca de la periferia y te pone a gobernar tu vida. El Salmo 112 nos abre a una realidad práctica. La postura interior del justo no se queda en lo personal, sino que se convierte en legado. La herencia que Dios promueve es una transmisión espiritual que afecta carácter, autoridad y destino. Esta noción es el corazón de la herencia,
ley de la generación. Salmos 112 en 2, Reina Valera, 1909, dice: Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Esta es la ley de la asociación espiritual. Tu carácter reproduce destino. No se trata solo de dejar bienes materiales, sino de sembrar principios, hábitos, y una manera de estar delante de Dios que permanezca y multiplique. Cuando tu vida refleja rectitud y reverencia, creas un campo fértil donde la bendición puede echar raíces en generaciones. Mira a José en Génesis. Su integridad y sabiduría no solo lo elevaron a gobernador de Egipto, sino que protegieron y posicionaron a su familia para un futuro de supervivencia y prosperidad. La postura interior de José fue la semilla de un linaje fuerte. Abraham fue llamado padre de naciones porque su fe obediente generó una herencia espiritual que trascendió su tiempo. Su actitud interior modeló destinos. En tiempos modernos, Napoleon Hill estudió cómo el pensamiento y la actitud de una persona influyen en sus descendientes y en el entorno que crean, confirmando que el carácter tiene efecto multiplicador. Aplica esto con intencionalidad. Educa cada semana un valor espiritual en tu familia: humildad, servicio, honestidad. Y asegúrate de modelarlo con disciplina diaria. Registra testimonios y victorias familiares para recordar el recorrido y fortalecer la fe colectiva. Actúa consistentemente en lo pequeño para que lo grande tenga cimiento. Declara con autoridad: mi casa será poderosa en la tierra, y permite que esa palabra guíe tus decisiones. Padre, haz que mi conducta sea semilla de poder y bendición para mi familia y mi generación. Que mi rectitud inspire y establezca una herencia espiritual inquebrantable. Que los valores que siembro se traduzcan en autoridad y prosperidad para los que vienen atrás. Que tu nombre sea glorificado en mi linaje. Amén. No minimices el poder de tu ejemplo. La continuidad de la bendición depende menos de estrategias humanas y más de una vida alineada con Dios. Cuando tu interioridad gobierna tus actos, las generaciones posteriores reciben no solo recursos sino identidad, autoridad y una brújula moral que los sostiene en tiempos de prueba. Escribe en los comentarios: mi casa será poderosa en la tierra. Deja de creer que estás aquí solo para pedir. Tu fe no es una limosna espiritual, sino la llave que te introduce al código del temor de Jehová, una reverencia activa que te saca de la periferia y te pone a gobernar tu vida. Escribe en los comentarios: mi casa será poderosa en la tierra. Salmo 112 nos muestra la diferencia entre lo pasajero y lo que permanece. La verdadera riqueza no es un cúmulo de bienes efímeros, sino un legado firme que nace de la justicia practicada y de una vida alineada con Dios. Cuando la integridad gobierna tus decisiones, la prosperidad se convierte en fundamento, no en espectáculo. Salmo 112 en 3, Reina Valera 1909, dice: bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanece para siempre. Este versículo no promete riqueza vacía, promete bienes que se sostienen porque están cimentados en justicia que permanece. La historia bíblica confirma esa verdad. Salomón recibió sabiduría, y con ella construyó una riqueza y un gobierno duraderos. Job, después de su prueba, vivió una restauración en la que el carácter y los bienes fueron integrados, mostrando que la restauración auténtica une corazón y recursos. Es la coherencia interior la que multiplica y protege lo que se recibe. Hoy también vemos el mismo patrón en empresarios y líderes que priorizan la ética. Su éxito perdura porque invierten en formación, transparencia y relaciones sólidas, evitan atajos que producen ganancias rápidas pero frágiles, y prefieren construir una reputación que sostenga generaciones. Aplica esto con pasos concretos. Revisa tus finanzas y elimina prácticas deshonestas. Establece un presupuesto que refleje tus dones y tu vocación de servicio.
y destina tiempo y recursos a tu formación ética y profesional. Declara con convicción: mi riqueza es justicia que permanece, y deja que esa declaración guíe tus decisiones diarias. Señor, convierte mis manos y mis obras en canales de justicia que generen bienes perdurables. Que mi prosperidad sea sólida, tangible y estable, cimentada en integridad. Protégeme de atajos y corrige mis motivaciones para que mi riqueza honre tu nombre y beneficie a muchos. Amén. Vive con la mirada puesta en lo que permanece. Disciplina, integridad y servicio transforman recursos en herencia. No se trata solo de acumular, sino de formar carácter, enseñar principios y administrar con sabiduría, para que lo que hoy tienes sostenga a los que vienen detrás. Esfuérzate, porque tu prosperidad sea testimonio y herramienta de bendición. Escribe en los comentarios: recibo abundancia ahora. Deja que la fe, que no es limosna, y la justicia que cimenta tu casa, se transformen en luz activa, que rompe las tinieblas allí donde Dios te ha puesto a influir. Salmo 112 nos muestra que el justo no se limita a pedir en secreto, se levanta como una claridad visible en contextos adversos, y esa claridad es una autoridad que influye y reforma realidades oscuras. Brillar desde integridad no es un adorno, es una frecuencia de influencia que impone transformación social. En palabras del texto sagrado, se levantó en las tinieblas luz para el justo, es misericordioso, y compasivo, y recto. Ese versículo revela que la luz del justo nace de una combinación de misericordia, compasión y rectitud, y que esa luz no busca protagonismo, sino que alumbra caminos de liberación para otros. Vemos este principio en la vida de Daniel en la corte, quien con integridad y temor de Jehová, mantuvo su testimonio en un entorno pagano y terminó siendo instrumento de cambio en la política y la vida de un reino. También en Ruth, cuya fidelidad en medio de la adversidad brilló hasta abrirle un lugar de restauración y propósito dentro de la historia de la redención. Daniel y Ruth son modelos de cómo la luz personal transforma contextos hostiles. Hoy, líderes y agentes de cambio que practican la compasión y la rectitud demuestran la misma ley. Su influencia perdura porque generan confianza, forman instituciones justas y crean oportunidades que trascienden su propia generación. La luz que emiten organiza y sostiene comunidades enteras. Ponte en acción con pasos concretos. Sal a servir en un entorno difícil esta semana. Practica actos intencionales de compasión cada día. Comparte una verdad que alivie a alguien en crisis, y declara con convicción: soy luz que transforma mi entorno. Estas prácticas convierten la intención en impacto, y hacen visible la justicia que permanece. Señor, haz que sea luz donde hay tinieblas. Que mi vida refleje tu misericordia y justicia, alumbrando rutas de liberación y prosperidad para otros. Concede valentía para brillar aun cuando todo indique lo contrario, y que mi luz atraiga bendición y orden. Amén. Que esa oración impulse tus pasos y te recuerde que la luz se demuestra andando. No te conformes con una fe tímida. Persevera en disciplina, en integridad y en servicio para que tu luz no solo ilumine momentos, sino que edifique herencia. Vive con audacia, porque donde entra la luz, la oscuridad pierde poder. Escribe en los comentarios: declaro transformación en mi vida, que la luz que has decidido andar se transforme ahora en un gobierno de misericordia, que imponga orden y bendición allí donde Dios te ha puesto a influir. El liderazgo bíblico que proponemos sostiene que gobernar no es solo ejercer poder, sino administrar con un corazón compasivo y una mente que aplica juicio recto. Como dice Salmo 112 en 5, bien le irá al hombre que se compadece y presta, que gobierna sus asuntos con juicio. Esta mezcla, misericordia con juicio, crea una autoridad que no se tambalea.
pasa a la práctica la fórmula para dejar de pedir y empezar a mandar con integridad, porque el poder que tiene corazón gana confianza y produce sostenibilidad en las estructuras humanas. Recordemos que se levantó en las tinieblas luz para el justo. Es misericordioso y compasivo y recto. Esa luz no es espectáculo, sino una presencia ordenadora que abre caminos, protege a los vulnerables y establece equilibrio donde antes reinaba el caos. José en Egipto es ejemplo tangible. Administró recursos en tiempo de crisis, preservó a su familia y al pueblo por medio de una planificación sabia y de decisiones que tuvieron en cuenta a los más débiles. Su liderazgo fue eficaz porque combinó prudencia técnica y afecto que restauró vidas. Jesús confirma este modelo al mostrar autoridad servicial. Su poder no aplasta sino libera, su juicio sana y su compasión redefine prioridades. Su gobierno fue justicia hecha ternura y acción, enseñando que el que manda debe ser el primero en servir. Aplica esto de forma concreta revisando una decisión reciente para ver dónde puedes introducir misericordia sin perder equidad. Ofrece tiempo o recursos de manera estratégica para sostener a quienes dependen de tu liderazgo. Establece criterios claros y justos para tus acciones, y declara con convicción. Gobierno con juicio y compasión, haciendo que cada política o gesto tenga rostro humano. Dios de justicia, dame un corazón compasivo y una mente para gobernar con juicio. Que mis decisiones beneficien al débil y establezcan orden. Que mi liderazgo sea justo, prudente y lleno de gracia, para que tu reino se manifieste en todo lo que administro. Amén. No te conformes con simples buenas intenciones. Persevera en disciplina, en integridad y en servicio para que tu liderazgo deje herencia. Vive con audacia, porque cuando la misericordia gobierna, la oscuridad pierde terreno. Escribe en los comentarios. Gobierno con juicio y compasión. Con esa decisión de que la luz que anda se convierta en un gobierno con juicio y compasión, aprende ahora a ser inamovible ante las noticias que intenten desviar tu caminar. El concepto central de este tópico es claro. El justo no es inmune a las malas noticias, pero su frecuencia, su estabilidad interior, permanece inamovible. La fe estable transforma cualquier reporte adverso en terreno fértil para decretar y actuar con autoridad espiritual. Salmo 112 en 6-7 nos lo confirma. Porque no será movido jamás, el justo será recordado para siempre. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esa firmeza no es negación de la realidad, sino una postura activa del alma, que reconoce la verdad y responde desde la confianza en Dios. Cuando el corazón está puesto en Jehová, las noticias dejan de ser detonantes y se convierten en información que se procesa con calma, juicio y esperanza. Permanecer inamovible es por tanto una práctica espiritual, no huir de la realidad, sino evaluarla y ordenar una respuesta bajo la dirección divina. Miremos a David frente a amenazas. En medio del acecho de enemigos y de la persecución, su fe lo llevó a cantar, a buscar a Dios y a tomar decisiones valientes, mostrando que la confianza convierte la presión en plataforma. Similarmente, Daniel en el foso de los leones no negó el peligro, pero su constancia en la oración y su integridad lo hicieron inamovible ante el veredicto humano, y Dios le dio salida. De ambos aprendemos que la firmeza en peligro no es terquedad humana sino dependencia inteligente de Dios. Aplica esto de forma práctica. Ante una noticia difícil, lee y repite Salmo 112 en 6-7 en voz alta. Respira profundo y ora antes de reaccionar. Anota 3 soluciones posibles antes de permitir que la preocupación gobierne tus pasos. Y declara con convicción: mi corazón está firme, no seré movido. Esas acciones sencillas reentrenan tu sistema emocional y ocupan el primer espacio con fe.
no con miedo. Transformar crisis en oportunidad también implica administrar recursos espirituales y prácticos. Procura información veraz. Consulta sabiduría cuando haga falta. Asigna tiempo para cuidar a los que se pueden ver afectados. Y define límites saludables para no reaccionar impulsivamente. La firmeza práctica combina decisión rápida con compasión sostenida. Recita la oración que fortalece este espíritu. Padre, fortalece mi corazón para que no tiemble ante malas noticias. Que mi confianza en ti sea más alta que cualquier informe adverso. Permíteme permanecer firme, actuar con sabiduría y responder desde la autoridad que tú das, transformando crisis en oportunidades. Amén. Esta súplica pone tu voluntad en línea con la promesa de Dios y te devuelve la calma para gobernar bien tus reacciones. No te conformes con una valentía de apariencia. Cultiva disciplina, integridad y servicio continuo para que tu inamovilidad deje herencia, abra puertas y establezca orden donde antes había caos. Cuando tu corazón está firme y gobernado por la compasión y el juicio, tu influencia se sostiene y se multiplica. Escribe en los comentarios: mi corazón está firme, no seré movido. Con ese corazón firme dispuesto a gobernar con juicio y compasión, entiende también que la generosidad no es gasto, sino inversión espiritual que cataliza poder y honra. La generosidad como estrategia parte de una verdad sencilla pero radical. Compartir y dar a los pobres activa frecuencias divinas de multiplicación y eleva la presencia de Dios sobre la casa del dador. Porque dar con intención refleja la justicia del reino y abre puertas de autoridad espiritual. Salmo 112:9, Reina Valera 1909, nos lo confirma con claridad. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Esa palabra no es una promesa vaga, sino una descripción de la dinámica espiritual que ocurre cuando la mano se abre para bendecir. No se trata de gastar sin criterio, sino de ver los recursos como semillas que, colocadas con sabiduría, producen fruto múltiple. La generosidad bien dirigida honra a Dios, fortalece a la comunidad y establece un legado de justicia que permanece más allá de la provisión momentánea. Dar con visión transforma pobreza en plataforma y necesidad en oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Miremos ejemplos que lo ilustran. Barnabas, el hijo de consolación mencionado en Hechos, vendió una heredad y puso el dinero a disposición de la iglesia para edificar y sostener la obra, actuando con corazón y estrategia. Hoy vemos empresarios y filántropos que invierten en educación, salud y emprendimiento comunitario y dejan un legado que multiplica bendición y autoridad. Aplica esto de forma práctica y concreta. Identifica una causa esta semana y da con intención. Establece un porcentaje fijo para dar cada mes y trátalo como inversión, no como sobra. Ofrece tu tiempo como recurso valioso y acompaña tu dar con oración y seguimiento. Declara con convicción: mi dar activa multiplicación y autoridad, y recuerda sostener tu alma con la afirmación: mi corazón está firme, no seré movido. Ora con estas palabras para sellar tu decisión. Señor, abre mis manos para que reparta con sabiduría, que mi dar active bendición y autoridad duradera. Haz que cada acto de generosidad sea semilla de justicia que permanezca, multiplicando frutos y gloria para tu nombre. Usa mis recursos para bendecir y para edificar tu reino. Amén. Deja que esta súplica organice tu voluntad y convierta tu generosidad en ministerio. Combina la entrega con prudencia, procura información veraz sobre las causas, consulta sabiduría cuando haga falta, asigna tiempo para cuidar a los que se pueden ver afectados y establece límites para no reaccionar impulsivamente. La generosidad estratégica es decisión rápida con compasión sostenida, y así produce influencia que permanece y se multiplica. Escribe en los comentarios: mi dar activa multiplicación y autoridad,
Con ese corazón firme dispuesto a gobernar con juicio y compasión, y habiendo entendido que la generosidad activa autoridad, avancemos ahora a la señal final de autoridad, donde la estabilidad del justo provoca la retirada del mal y la manifestación del dominio espiritual. El concepto central de este pasaje es claro. El Salmo culmina mostrando la reacción de los malvados ante la constancia del justo. Su frustración y consumición son la señal visible de una autoridad que no depende de violencia humana, sino de la justicia sostenida y de la presencia de Dios sobre quien permanece firme. El texto lo expresa con precisión. El malo verá esto y se molestará. Apretará los dientes y se consumirá. El deseo de los malos perecerá. Salmo 112 en 10, Reina Valera 1909. Y esto nos recuerda que la victoria del justo desactiva los anhelos perversos y desarma la influencia del enemigo. Además, recuerda y afirma que mi dar activa multiplicación y autoridad como parte de la vida íntegra que produce ese efecto. Teológicamente, la consumición de los malvados no es venganza humana sino la manifestación de la justicia divina. Cuando la vida del creyente refleja constancia, misericordia y juicio recto, la esfera espiritual que protegía a la maldad pierde poder y su deseo se disuelve. La gente observa y la oposición comienza a ceder. Oremos con convicción: Señor, que mi vida sea testimonio que haga retroceder la maldad, que mis victorias sean faro, que disuelva deseos perversos y que tu justicia prevalezca. Fortalece mi autoridad, para que el mal no tenga cabida, y tu propósito avance sin obstáculo. Amén. Los ejemplos bíblicos y modernos confirman esta dinámica. Josué, tras su fidelidad en la conquista y en la obediencia a Dios, vio cómo ciudades y fortalezas claudicaron ante la obra del Señor. Y hoy encontramos testimonios de restauración, donde comunidades firmes en oración y buen gobierno han visto quebrantada la corrupción y retrocedida la violencia. Aplica esto de forma práctica. Declara con autoridad: mi casa reprende la maldad, prospero en justicia. Toma una acción concreta esta semana que revele poder y justicia. Corrige una injusticia. Acompaña y ayuda a quien está oprimido. Y comprométete a una disciplina de oración y ayuno por 7 días, observando y registrando cómo disminuye la oposición. No te sorprendas si hay resistencia al principio. La señal de autoridad final muchas veces pasa por una prueba, pero la constancia y la integridad mantienen la postura espiritual hasta que la maldad se consume. Mantén un registro. Comparte testimonios y permite que tu vida sea un faro que disuelva deseos perversos. Escribe en los comentarios: soy más que vencedor. Como un faro que corta la tormenta y revela el camino, has recibido 8 enseñanzas del Salmo 112, que separan a los que piden de los que mandan. Ya no eres el mismo. Caminas con autoridad y protección ahora. ¿Estás dispuesto a reclamar esa protección y nunca volver a vivir con miedo? Primer paso concreto. Lee hoy el Salmo 112 en voz alta, y escribe una promesa que vas a tomar como ley en tu vida. Suscríbete ahora, activa la campana y comparte este mensaje con quien necesita protección. En el próximo video te enseñaré 8 maneras prácticas para vivir protegido cada día. No te lo pierdas.